pendiente de movilidad en el parto, de movilidad de la pelvis en el parto, que se nos va a hacer bastante complejo porque no logré conseguirme la pelvis. Quería tener la pelvis para poder mostrarle, pero no pude conseguirla. Así que vamos a intentar hacer como explicarles nomás a ver si nos resulta. Y una vez que la tenga, les voy a subir un video con todos los movimientos que vamos a explicar. Voy a subirles a la plataforma un video para que les quede más claro. Yo sé que va a ser medio difícil de repente tener la idea de, o sea, que sea un poco comprensible lo que vamos a ver hoy día, porque es un poco difícil, pero lo vamos a intentar, ¿ya? Así es que lo mismo que las clases anteriores, quiero que si tienen alguna duda, que por favor me vayan preguntando inmediatamente. Como voy a compartir pantalla, no los voy a estar viendo el chat, así que por favor abran sus micrófonos y pregúntenme al tiro. Voy a compartir la presentación, ¿ya? Ya. Está todo medio lento hoy día. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe, se ve. Sí, profe, se ve. Chuta, yo la tengo en negro, la voy a compartir de nuevo. Tal vez mi internet que está medio fomeque. Ya, ahí se ve, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a partir, ¿cierto? Con este recuerdo de lo que es esta pelvis ósea que vimos hace un par de semanas atrás. Estos reparos que ya lo habíamos mencionado. Pucha, no puedo mostrar aquí con la manito, pero ¿se ve la manito o no? ¿Se ve el cursor? Sí, profe. Ah, ya. Ya. Bueno, pero aparecen aquí los dibujitos, ¿cierto? De los reparos óseos que van a ser como los más relevantes en nuestra pelvis ósea. La cresta ilíaca, que esto es lo que habíamos conversado la semana pasada, que va a ser lo más fácil para poder palpar, ¿cierto? Nosotros nos vamos a poder tocar esta cresta ilíaca. Si nosotros intentamos poner la mano en la cintura, ese huesito que nos tocamos nosotros de la cintura es precisamente la cresta ilíaca. La fosa ilíaca, ¿cierto? Que es el ilion, como esa hendidura que tiene el ilion, eso ya no lo vamos a poder tocar, y va a ser justamente esta pelvis falsa, ¿cierto? Que nosotros mencionamos, que va a ser esta escotadura que va a presentar la pelvis. Vamos a encontrar esta base del sacro y con su promontorio, que va a ser este bordecito que va a estar aquí en la esquina, que nosotros vamos a poder eventualmente tocar a través del tacto, como habíamos conversado hace un par de clases atrás, que vamos a poder determinar, entre comillas, el tamaño de la pelvis, ¿cierto? Después, más avanzada la clase, vamos a ir viendo lo que habíamos conversado, por qué eso está entre comillas los tamaños de las pelvis. Está el pubis, el hueso del pubis, ¿cierto? Que
que está acá unido al pubis del otro lado por esta sínfisis púbica, que esta va a ser la suerte de una articulación también. Las ramas del isquion, ¿cierto? El agujero obturador, la cavidad oidea y los agujeros del sacro, ¿ya? También a modo de recordatorio, que esto también lo habíamos visto ya, las crestas ilíacas, ¿cierto? Hacia anterior y el isquion hacia posterior. Esto es importante cuando nosotros vamos a mencionar la movilidad, ¿cierto? De cada uno de estos huesos. Nosotros tenemos este hueso que tiene forma como de un rectángulo, ¿cierto? Cada una de las puntas va a ser un reparo óseo. Entonces vamos a tener la espina ilíaca anterosuperior y posterosuperior, y el isquion y el pubis hacia abajo, ¿ya? Esto va a tomar relevancia, como les decía, cuando vamos a empezar a ver los movimientos, ¿ya? Entonces por eso es importante que recuerden cada uno de estos reparos, ¿ya? Recuerden que, como habíamos conversado, este hueso, ¿cierto? Va a tener una forma como de un rectángulo, pero va a estar como rotado sobre su eje, ¿ya? Con respecto a la pelvis, habíamos dicho, ¿cierto?, que vamos a encontrar una pelvis mayor o pelvis falsa y una pelvis menor o pelvis verdadera. La vamos a llamar así porque la pelvis mayor o pelvis falsa no va a tener un rol importante en el trabajo de parto, puesto que cuando nosotros hablamos de trabajo de parto, cuando mencionamos que el feto, ¿cierto?, ya está sorteando este canal del parto, ya estamos hablando de que ya ingresó, ¿cierto?, en esta pelvis menor, ¿ya? Mencionábamos hace unas clases atrás esta nomenclatura del descenso de la cabeza a través del canal del parto. Hablábamos de los planos de Hodge o de Lee, cuando la cabeza ya está en descenso en el canal del parto, es decir, cuando ya ingresó en esta pelvis menor. Antes de eso, la cabeza está flotando acá arriba, en la pelvis mayor, ¿ya? Nosotros hablamos de una cabeza alta, podemos decir, o rechazable cuando está todavía aquí arriba, pero cuando ya ingresó en la pelvis menor, ya estamos hablando de una presentación que está en primer plano o segundo plano, ya cuando ingresó en esta pelvis menor, cuando ya ingresó en este camino, ¿ya? Ahí, ¿cierto?, el mismo dibujito de la pelvis. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de esta movilidad en la pelvis, como hemos mencionado la vez anterior, conversábamos que como todos los huesos de la pelvis están unidos entre sí por articulaciones, ¿ya? Y como todos los huesos de la pelvis que presentan articulaciones entre sí, estas articulaciones les dan movilidad, ¿ya? Estos movimientos de la pelvis se van a clasificar en dos
en dos formas de movimiento, ¿ya? Van a haber un tipo de movimiento que se van a llamar intrínsecos. Estos movimientos se van a llamar intrínsecos porque se van a llamar intrínsecos porque van a tener, va a ser un tipo de movimientos entre la pelvis sobre sí misma, es decir, con los huesos de la pelvis misma, ¿cierto? Entre sus propios huesos. Y va a haber otro tipo de movimiento que son los movimientos extrínsecos que se van a dar entre la pelvis, pero en relación con otras regiones adyacentes a la pelvis. ¿Ya? Me explico. Movimientos intrínsecos, la pelvis en relación a la misma pelvis. ¿Ya? La pelvis relacionada el sacro con el ilion, el ilion, ¿cierto? Con el sacro, entre el púbito. Ese tipo de movimientos se van a llamar intrínsecos. Y cuando hablamos de movimientos extrínsecos, vamos a llamar la pelvis, ¿cierto? Con la articulación de la cadera, la pelvis con la columna vertebral. ¿Ya? Esos son movimientos extrínsecos. En relación a esto, entonces, vamos a tener distintos tipos de movimiento. En este caso, vamos a mencionar el primer movimiento que conocemos, que se va a llamar nutación y renutación. Yo creo que este es el movimiento más conocido. Este movimiento lo vamos a encontrar en relación al ilion y al sacro, ¿ya? Cuando hablamos de movimiento de nutación y contranutación, es el movimiento hacia adelante y hacia atrás, ¿ya? Como aparece aquí el dibujito. Cuando hablamos de movimiento de nutación, quiere decir que el sacro se va a mover hacia adelante, la parte alta del sacro, es decir, el promontorio del sacro se va a inclinar hacia adelante y esto va a hacer que la punta del coxis se va a ir hacia atrás, ¿ya? Ese movimiento se llama denutación. Por lo tanto, el movimiento contrario se va a llamar de contranutación, ¿ya? Cuando el sacro se va hacia adelante, nutación, y si se va hacia atrás, contranutación, ¿ya? El mismo movimiento, pero ahora en relación al ilíaco, ¿ya? Es decir, cuando la espina ilíaca anterosuperior, que es esta puntita de acá arriba, se va hacia adelante, se va a llamar nutación, cuando se mueve el ilíaco, se va a llamar nutación, y cuando se va se mueve en dirección contraria, se va a llamar contranutación, ¿ya? En esta ocasión se está moviendo el sacro, y en este otro dibujo se está moviendo el ilíaco, ¿ya? Es el mismo movimiento, pero de los dos huesos distintos. En el sacro, como decíamos, la parte alta del sacro, que es decir, el promontorio se va a inclinar, se va a acercar hacia el pubis, pensando que este es el huesito del pubis, se va a acercar hacia el pubis, por lo tanto el coxis se va a alejar del pubis, ¿ya? Ese es el movimiento. Y este se va a ir hacia atrás. Otro movimiento, este va a ser de nutación y contranutación. Otro movimiento que va a ser en el plano frontal, ¿ya? Este movimiento va a ser en el plano sagital, si nosotros estamos mirando, si yo estoy mirando a una persona de lado, ¿ya? Este movimiento va a ser en el plano frontal, si yo miro a una paciente de frente, ¿ya? En el plano frontal, abducción y aducción. ¿Se recuerdan de anatomía? El movimiento de abducción y aducción es cuando nosotros nos alejamos o nos acercamos al plano medio. A eso se refiere abducción y aducción. Si yo hablo de abducción, es cuando yo me alejo del plano medio, y aducción, cuando yo me acerco al plano medio. Si yo, en posición anatómica, ¿cierto? Que son los brazos un brazo a cada lado de mi cuerpo. Cuando yo pongo un brazo en movimiento de aducción, yo separo mi brazo del cuerpo, y en movimiento de aducción, yo acerco mi brazo al cuerpo, al centro del cuerpo. Ese es el movimiento, ¿ya? Ahora, cuando vamos y nos referimos a la pelvis,
como en este caso, hablamos de la pelvis en aducción cuando los huesos de la pelvis, es decir, las espinas ilíacas anterosuperiores, se separan del plano medio, ¿ya? Es decir, se abren. Es decir, la articulación sacroilíaca se abre. Y si la articulación sacroilíaca se abre, que es la que está arriba, abajo los isquiones se van a juntar. Ese es el movimiento de abducción. Por lo tanto, el movimiento contrario, los isquiones se van a separar y las espinas ilíacas se van a juntar, ¿ya? En este caso, lo que va a suceder es que el pubis, ¿cierto? Se va a abrir de la parte posterior, ¿cierto? De la zona de abajo, y arriba se va a juntar, a diferencia de lo que va a suceder en la abducción, ¿ya? Recordemos que estos movimientos son pequeñitos, se nota, pero muy, muy discreto, ¿ya? Pero ese es el movimiento que se va a producir. La espina ilíaca anterosuperior se va a ir hacia afuera y el isquion se va a ir hacia adentro. La articulación sacroiliaca se va a separar hacia arriba y se van a acercar hacia abajo. La sínfisis púbica se va a separar hacia arriba y se acerca hacia abajo, y se va a separar las líneas innominadas, ¿ya? Las líneas innominadas, acuérdense que son estas partes de aquí. Y ampliando el diámetro frontal, ¿ya? Eso es lo que se va a pretender con este movimiento de abducción. La rotación interna y externa. Eso también es un movimiento que se va a producir en la pelvis en un plano transversal, ¿ya? En esta rotación interna y externa se va a producir, a diferencia del movimiento anterior, que era de aducción, aquí va a rotar las espinas, ¿cierto? No se van a separar, sino que se van a desplazar hacia adentro y hacia afuera, ¿ya? La espina ilíaca anterosuperior se van a desplazar hacia adentro y las posteriores se van a desplazar hacia afuera, ¿ya? La articulación sacroiliaca se va a separar. La articulación sacroiliaca se va a separar sobre todo por la parte trasera, ¿cierto? Y la sínfisis púbica se va a comprimir adelante, ¿ya? Y la espina ciática se van a separar las espinas ciáticas y se van a llevar hacia adelante, van a avanzar hacia adelante, ¿ya? Puesto que se van a rotar estas espinas, ¿ya? Esto va a ser observado en el plano transversal de la pelvis, como si nosotros estuviésemos mirando desde arriba esta pelvis, ¿ya? A diferencia de esta otra, que nosotros la estamos mirando de frente, ¿ya? Esto es de rotación. Este otro movimiento se va a observar en el plano frontotransversal, ¿ya? Va a haber una supinación ilíaca. ¿Se acuerdan? En anatomía, nosotros hablamos de supinación cuando se sobrepone un hueso, por ejemplo, el radio sobre el cúbito. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, la palma de la mano mirando hacia arriba, después llevamos la palma de la mano mirando hacia abajo, ese movimiento que hace el radio sobre el cúbito es pronosupinación. ¿Sí? Cuando hacemos ese movimiento, el radio rueda sobre el cúbito. Eso es pronosupinación, ¿ya? Este mismo movimiento se produce en la cadera, ¿ya? Nosotros vamos a ver que las espinas ilíacas anterosuperiores se van a ir hacia afuera y un poco hacia adelante, ¿ya? Por eso se va a llamar supinación y pronación, porque van a ir hacia afuera y hacia adelante. Va a ser dos movimientos al mismo tiempo. El isquion se va a ir hacia adentro y un poco hacia atrás, y las articulaciones sacroiliacas se van a separar hacia arriba. La sínfisis púbica se va a abrir arriba, como aparece aquí en este dibujito, se va a abrir un poco hacia arriba y a cerrar hacia abajo, ¿ya? Ahí abajo aparece como que está como comprimida. Y en la pronación, la sínfisis púbica va a hacer el movimiento contrario. Se va a cerrar arriba y se va a abrir hacia abajo, ¿ya? Porque se van a juntar, va a hacer el movimiento contrario.
se van a juntar estas espinas, ¿cierto? Entonces va a hacer que se comprima la sínfisis púbica arriba y se van a separar los isquiones hacia atrás, o sea, hacia afuera, ¿ya? Yo sé que es difícil, chiquillos, porque aquí estamos viendo puros dibujitos. Cuando yo grabe el video, cuando les muestre esta pelvis que se mueve, va a ser un poco más fácil, ¿ya? Y después cuando veamos los movimientos, también les va a parecer un poquito más fácil. Ya, los movimientos extrínsecos, ¿cierto? Habíamos conversado que van a ir en relación de la pelvis en relación con otros huesos, ¿cierto? En este caso, la pelvis con la cadera. En este caso, los movimientos van a tener una amplitud moderada y no van a modificar los estrechos pélvicos, no van a modificar los diámetros, ¿ya? Solamente van a modificar las posiciones. Perdón. A diferencia de estos otros movimientos intrínsecos, que estos movimientos como nosotros vemos aquí, estos movimientos sí pueden modificar las medidas, ¿cierto?, de las pelvis que nosotros habíamos visto en las clases anteriores, que yo les decía que podrían modificar, ¿cierto?, los diámetros pélvicos dependiendo de la posición que nosotros adoptemos y de cada una de las medidas que tengamos. No vamos a tener una pelvis que sea fija, porque según lo que nosotros estamos viendo aquí, vamos a modificar alguno de los diámetros. Por ejemplo, en esta parte nosotros vamos a abrir, ¿cierto?, este diámetro. En este caso, por ejemplo, ¿qué diámetro nosotros estaríamos modificando con este movimiento? En este plano frontal de la pelvis. En esta abducción ilíaca. ¿Qué diámetro ustedes creen que podríamos modificar acá? ¿La pelvis menor? En la abducción ilíaca, por ejemplo. En la aducción ilíaca vamos a modificar el de la pelvis menor, porque aquí vamos a separar las espinas ilíacas. Pero, por ejemplo, en la aducción ilíaca, en la pelvis mayor, ¿cierto? Y acá, la pelvis menor, porque vamos a separar los isquiones, ¿ya? Entonces, en por ejemplo, en la nutación y contranutación, ¿qué diámetro podríamos modificar igual? Aquí está participando directamente el sacro en este diámetro. Entonces, ¿Se amplía la pelvis menor o no? Directamente la pelvis menor, ¿cierto? El sacro me está dando un espacio aquí para la pelvis menor. Entonces, ¿en qué etapa, por ejemplo, del trabajo de parto va a ser súper importante este movimiento? ¿En qué etapa, por ejemplo, yo voy a necesitar que el sacro haga este movimiento? ¿Cuándo yo voy a necesitar utilizar el movimiento del sacro? En la fase latente, por ejemplo, yo voy a necesitar el movimiento del sacro. Pensemos que en la fase latente la cabeza fetal está utilizando la pelvis falsa, ¿cierto? Entonces el sacro tendrá mucha actividad en la fase latente. No, serviría más la fase activa. En la fase activa y precisamente en el periodo expulsivo, ¿cierto? Porque en el periodo expulsivo, pensemos si estoy hablando yo en el cuarto plano de Hodge, dijimos que la cabeza fetal va a estar a nivel del coxis, ¿cierto? Entonces, en ese plano, que la cabeza va a estar a este nivel, yo voy a necesitar que el coxis y el sacro me hagan un espacio para que la cabeza pueda pasar ahí. Entonces, en esa etapa, en el periodo expulsivo, yo voy a necesitar la nutación del sacro, ¿cierto? Entonces, en el periodo, principalmente en la fase activa,
yo voy a necesitar de este movimiento de la pelvis y de estas articulaciones pélvicas que efectivamente entren en acción, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, entonces yo me voy a poder dar cuenta que esta movilidad de la pelvis cobra sentido, lo que habíamos conversado, que esta pelvis, aun cuando es ósea, ¿cierto? No es totalmente estática, puesto que tiene estas articulaciones que la hacen móvil, como todo el resto de las articulaciones, tenemos algún tipo de movilidad, ¿ya? Ahora, como habíamos conversado, ¿cierto? Los movimientos intrínsecos, solamente los movimientos intrínsecos van a hacer alguna modificación en estas medidas internas de la pelvis. Ahora, los movimientos extrínsecos no van a modificar estas medidas de la pelvis. ¿Por qué? Porque los movimientos extrínsecos van a tener que ver, habíamos dicho cierto antes, que son los movimientos que se van a producir de la pelvis con el resto de estructuras, ¿ya? O sea, la pelvis con la cadera o la pelvis con la columna lumbar, ¿ya? En este caso, entonces, vamos a tener la articulación, ¿cierto?, del sacro con el L5, en este caso. En este caso vamos a tener a L5 en extensión y al sacro en nutación, o L5 en flexión y al sacro en contranutación, que va a estar limitado, ¿cierto?, por un disco intervertebral, como sale el monito aquí. Vamos a tener movimientos mínimos laterales, ¿cierto?, que van a estar limitados por los ligamentos, y rotaciones mínimos también que van a estar limitados por topes óseos, ¿ya? Aquí tenemos el dibujito de rotaciones, ¿cierto? Como aparece aquí como un eje, esa rayita que aparece al medio, es como si fuera un eje y la pelvis va a rotar sobre este eje, significa rotación derecha o rotación izquierda, ¿cierto? Dependiendo del lugar. Va a haber una inclinación lateral derecha o izquierda, ¿cierto? Es decir, este va a ser nuestro eje y nos vamos a inclinar hacia derecha o hacia izquierda. Inclinación anterior o posterior, ¿cierto? Esta va a ser la posición neutra. Vamos a inclinar hacia anterior o hacia posterior. Esa va a ser lo mismo, posición neutra, inclinación posterior, inclinación anterior, y las inclinaciones laterales, ya que ya lo habíamos visto. Bueno, ahora con respecto al movimiento, ¿cierto? Ya explicamos cuáles iban a ser los movimientos que se iban a realizar en la pelvis, y ahora vamos a ver qué tipo de movimientos van a producir o van a generar, qué tipo de posiciones, más bien dicho, van a generar estos movimientos, ¿ya? A modo de introducción, ¿cierto? Saber que lo que va a producir el movimiento durante el proceso del trabajo parto va a ser justamente favorecer el avance del trabajo parto, nos va a permitir una mayor libertad durante el trabajo de parto, nos va a ayudar y a ser útil en el alivio del dolor, y nos va a permitir, como ya habíamos mencionado, modificar los diámetros pélvicos durante el proceso del trabajo parto, ¿ya? Antes de que iniciemos esta primera etapa del trabajo de parto, ¿cierto? Conociendo la primera etapa del trabajo de parto como la fase latente, vamos a necesitar acomodar, ¿cierto?, esta cabeza fetal al estrecho superior de la pelvis, ¿cierto? Para esto vamos a utilizar estos movimientos de traslación y circunducción en 8, así como aparece en el dibujito, ¿ya? De esta manera nosotros vamos a ampliar esta pelvis falsa, ¿cierto?, dándole espacio a la cabeza fetal para que pueda encontrar el espacio para poder iniciar este proceso del trabajo de parto, ¿ya? La cabeza fetal va a estar libre y va a ocupar el estrecho superior de la pelvis. Esta posición nos va a favorecer, o sea, vamos a tener que favorecer las posiciones de pie durante esta primera etapa, ¿cierto? Entonces nos va a ayudar la deambulación, nos va a ayudar para relajar los músculos de la espalda, y todo lo que sea movimientos de basculación nos va a ayudar antes de iniciar esta primera etapa del trabajo de parto, antes de iniciar esta etapa de fase latente, ¿ya? Es decir, cuando estamos en proceso de pródromos de trabajo de parto, ¿ya? Nos va a ayudar utilizar estas posiciones, ¿ya?
Como decíamos ahí, ¿cierto? Esto es como un cuadrito resumen de lo que va a pasar previo a la primera etapa. Vamos a tener una cabeza que va a estar libre por encima del estrecho superior. Antes de esta primera etapa vamos a tener una contranutación sacra o ilíaca, ¿ya? Que va a ser, cuando nosotros pensamos en la contranutación sacra o ilíaca, que va a ser este movimiento, el sacro se va a ir hacia, la punta del coxis se va a ir hacia adentro, por lo tanto el promontorio se va a ir hacia atrás, y esto nos va a permitir abrir el espacio, ¿cierto?, de la pelvis falsa. Entonces nos va a permitir ampliar, ¿cierto?, el espacio de la pelvis falsa. Eso es lo que nosotros quisiéramos hacer, ¿ya? Eso es lo que vamos a querer hacer previo a esta primera etapa, ¿ya? Para esto vamos a necesitar relajación de los músculos espinales, y esto lo vamos a favorecer con las posiciones de pie. Vamos a evitar el apoyo en la parte alta del sacro. Vamos a preferir posiciones a favor de la gravedad, es decir, en la posición vertical. Y vamos a dejar la pelvis libre. Una de nuestras posiciones estrella, es decir, las posiciones que van a ser más famosas previo a esta primera etapa, van a ser las basculaciones, como veíamos en el dibujito, ¿cierto? O las traslaciones, que yo esté deambulando, que yo me mueva en círculo, ¿cierto? Como aparecía el primer dibujo, o en 8. ¿Ya? Eso es lo que nos va a ayudar previo a esta primera etapa. Cuando ya ingresamos a la primera etapa, es decir, cuando ya estamos en trabajo de parto fase latente, ¿ya? En esta etapa fase latente, vamos a necesitar ampliar este estrecho superior, ¿ya? Para esto, las líneas innominadas vamos a tener que separarlas, ¿ya? Para separar las líneas innominadas, vamos a necesitar ampliar este estrecho superior, ¿ya? Para ampliar este estrecho superior, veíamos aquí que necesitamos utilizar una abducción y aducción, ¿ya? Utilizar este movimiento. Aquí se recuerdan que cuando estábamos en abducción íbamos a separar las líneas innominadas, se iba a comprimir la sínfisis púbica en la parte inferior, ¿cierto? Ahí en la parte inferior. Se iban a juntar estos isquiones, ¿cierto? Y se iban a separar estas espinas, estas crestas ilíacas se iban a separar, y se iba a dar amplitud aquí en estas líneas innominadas. Esto es lo que quisiéramos hacer nosotros, o sea, un movimiento de abducción, ¿ya? Abducción ilíaca. Y nosotros vamos a conseguir una abducción ilíaca con estas posiciones, ¿ya? Movimientos de abducción ilíaca o supinación ilíaca. Lo que nosotros sugerimos en esta etapa es no apoyar la parte alta del sacro, ¿ya? Y siempre, chiquillos, es importante en esta etapa, vamos a utilizar calor en esta zona, en el sacro y sus alrededores, ¿ya? En esta primera etapa, el feto va a sortear el estrecho superior, por lo tanto tenemos que darle espacio en la zona del estrecho superior. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a relajar los músculos espinales, o sea, todavía vamos a favorecer esta posición de pie, vamos a evitar el apoyo en la parte alta del sacro, vamos a utilizar calor en la parte del sacro y los tejidos adyacentes, vamos a preferir las posiciones a favor de la gravedad, es decir, vamos a estar a favor en posición vertical, vamos a utilizar, ¿cierto?, una posición de aducción de cadera o aducción ilíaca, en flexión, ¿cierto?, y supinación ilíaca. ¿Cómo se llama esta? Ahí les voy a mostrar el dibujito. Y la posición estrella van a ser las basculaciones y traslaciones todavía. Aquí vamos a favorecer, ¿cierto?, la contranutación sacra o ilíaca, que es el dibujito que les mostré, y la abducción ilíaca o la supinación ilíaca, ¿ya? Este es el movimiento el que les habíamos, ¿cierto? La flexión y extensión. Esa era la primera etapa. Luego, en la segunda etapa,
ya vamos a estar en fase activa. En esta fase activa, el trabajo de parto ya va a estar más avanzado, ¿cierto? Por lo tanto, ya va a estar en fase activa y el feto ya va a haber iniciado el camino, ¿cierto?, del descenso por el canal del parto, es decir, ya va a haber ingresado en esta pelvis verdadera, ¿ya? Para esto es necesario que nosotros podamos separar esta espina ciática. Y para separar la espina ciática, nosotros tenemos estas posiciones, ¿ya? Podemos utilizar la supinación o pronación, también podemos utilizar la rotación interna o externa, y también podríamos utilizar una aducción ilíaca, ya que también me va a ayudar, si vamos a separar los isquiones, también se van a separar las espinas de per se, ¿ya? Entonces, en esta segunda etapa, vamos a sugerir posiciones de cúbito lateral o en 4 apoyos, ¿ya? Aquí aparecen casi todas en 4 apoyos. Rotaciones internas o externas del fémur, como aparecen aquí, ¿cierto? Esta es una rotación externa y esta, rotación interna del fémur. Y posiciones asimétricas, como aparece ahí, ¿ya? Estas son posiciones asimétricas. Una pierna está bien y la otra está rotada, ¿ya? Igual allá, ¿ya? En esta segunda etapa, el feto está pasando el estrecho superior y el medio, ¿ya? Aquí nosotros, por ejemplo, con esta posición, como el feto ya pasó el estrecho, o sea, ya sorteó, ¿cierto?, la pelvis falsa, nosotros ya no necesitamos darle espacio a la pelvis falsa. Lo que necesitamos ahora es darle espacio a la pelvis verdadera. Entonces, esta posición que está juntando las rodillas, si nosotros juntamos las rodillas, nos va a permitir darle espacio, nos va a permitir separar, ¿cierto?, las espinas, ¿ya? Eso que estamos haciendo aquí, juntar las rodillas, si ustedes juntan sus rodillas, chiquillas, nos va a permitir darnos espacio en la pelvis verdadera, ¿ya? Y como nosotros estamos ya en la segunda etapa, nos va a permitir separar las espinas ciáticas y darnos espacio, ¿cierto?, en este avance, en la pelvis verdadera, ¿ya? Y eso es lo que nosotros queremos conseguir en esta etapa, con estas posiciones, ¿ya? Entonces, el feto está pasando entre el estrecho superior y el medio ya en esta segunda etapa. Vamos a utilizar movimientos de nutación, rotación interna, pronación ilíaca, y con estos movimientos lo que queremos hacer es separar las espinas ciáticas, ¿ya? Vamos a ampliar el estrecho medio por posterior y por lateral. Para esto vamos a evitar... ¿Sí que levantó la manito? Yo, profe. Hábleme nomás porque no estoy mirando. Sí, cuando se juntan las rodillas, ¿qué movimiento sería para separar las espinas? Cuando juntamos las rodillas, vamos a hacer un movimiento, es que va a depender desde dónde lo estemos mirando, pero se puede hacer una pronación ilíaca o una rotación interna, dependiendo en qué estemos enfocadas. Porque, por ejemplo, ahí estamos haciendo una rotación interna de cadera. Si yo separo las piernas, o sea, si yo junto las rodillas, estoy haciendo una rotación interna de cadera. Ya. Y eso me va a ayudar a separar las espinas. Ya. Gracias. ¿Ya? Entonces, va a depender de en qué quiero enfocar el movimiento. Ya. ¿Ya? Muchas gracias. Aquí, por ejemplo, en el cuadrito que les había puesto de los colores, en este, no sé si lo estoy proyectando, de los colores, ya, ahí en lila dice todos los movimientos que nosotros hacemos y lo que vamos a conseguir con ese movimiento. El movimiento de nutación, de rotación interna o pronación ilíaca nos va a producir separar las espinas ciáticas. ¿Ya? Cualquiera de estos 3 movimientos nos vamos a conseguir esto. ¿Ya? Y a raíz de esto vamos a ampliar el estrecho medio por posterior y lateral. ¿Ya? De esta manera, entonces, para esto vamos a evitar entonces el apoyo sacro siempre, ¿cierto? Es decir, evitemos que la paciente esté sentada en esta etapa.
Vamos a preferir posiciones de cúbito lateral, por ejemplo, o en 4 apoyos. Vamos a sugerir rotaciones internas y rotaciones externas de fémur y alternar las simetrías, así como aparecía en la diapositiva anterior, ¿cierto? Como esta. Rotaciones internas y rotaciones externas de fémur, así y así. Y alternar las simetrías, por ejemplo, que de repente esté con una pierna y después con la otra, ¿ya? Y la pelvis siempre que esté libre, ojalá que no esté recostada o que no la tengamos sentada. Y nuestra posición estrella, lo mismo, vascular y que se esté movilizando. Tratar de no tenerle que no esté la pelvis apoyada, ¿ya? Esa va a ser nuestra posición estrella. Luego, en la tercera etapa, ya va a estar en fase activa desaceleratoria, ¿ya? Es decir, más de 7 centímetros y 8 centímetros hacia arriba, ¿ya? En esta etapa, la presentación ya debería estar en tercer plano y más. Por lo tanto, va a estar utilizando ya la pelvis verdadera franca, ¿ya? Por lo tanto, vamos a utilizar las mismas posiciones que la etapa anterior, pero además vamos a agregar las posiciones asimétricas como aparece ahí en la foto, ¿ya? Y vamos a agregar las rotaciones internas, las rotaciones de fémur, como aparece también ahí en la foto, ¿ya? Vamos a rotar, ¿cierto?, hacia interno y externo. Y las posiciones asimétricas podemos agregarle, ¿cierto?, que ponga el pie sobre un banquillo o sobre una superficie más alta del pie de base. En esta tercera etapa, el feto va a sortear estas espinas ciáticas. Recuerden que sobre el tercer plano ya vamos a estar con la presentación sobre estas espinas ciáticas. Y en este nivel, ya nuestro objetivo va a ser ampliar este estrecho medio, ¿cierto? Y ya esta salida prácticamente. Para esto, seguimos evitando el apoyo sacro. Vamos a querer preferir posiciones en decúbito lateral, variando para cualquiera de los dos lados, ¿cierto? Izquierdo o derecho. Y variando también en la posición de las extremidades, así como veíamos, ¿cierto? Rotaciones internas y externas. Vamos a preferir posiciones de 4 apoyos, con hiperflexión con hiperflexión, ¿cierto? O rotaciones de fémur, rotaciones internas de fémures o ilíacos, pronaciones, separación de las espinas ciáticas, y nuestras posiciones estrellas va a ser rotación interna de fémur y las asimetrías que veíamos ahí en la fotito, ¿ya? Vamos a elegir en esta etapa ese tipo de posiciones. Si ustedes se fijan, en ninguna de las etapas aparece una mujer en decúbito supino, ¿cierto? Ni en posición de litotomía. Y en cuarta etapa, que ya vamos a estar en periodo expulsivo, la presentación ya va a estar en cuarto plano de Hodge, es decir, va a estar coronando. En cuarto plano de Hodge, recuerden que va a estar a nivel del coxis. Y aquí, ya de frentón, nuestro objetivo va a ser ampliar el estrecho inferior. Como habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Quisiéramos nosotros ayudar, ¿cierto? O favorecer esta nutación sacra, ¿cierto? Vamos a sugerir flexiones de uno o de ambos fémures, como aparece ahí en el dibujito de la paciente que está ahí en suspensión. Va a haber una abducción, rotación interna y asimetrías. Y posición vertical, como aparece ahí, como habíamos dicho, con o sin suspensión. Podríamos tener una suspensión como aparece ahí el dibujito con algún tipo de lienzas o con un apoyo de una persona, ¿cierto? También podríamos ayudar en la suspensión. En esta etapa, el feto ya está pasando la arcada púbica, ¿cierto? Por lo tanto, nuestro objetivo franco es ampliar el estrecho inferior. Como decíamos, el movimiento
predominante en esta etapa va a ser la nutación sacra o la nutación y pronación de los ilíacos. Vamos a necesitar la hiperflexión lumbar. Sí o sí vamos a evitar el apoyo sacro inferior. Vamos a preferir las posiciones con hiperflex de los fémures, además de las abducciones y las rotaciones internas asimétricas, abducciones de la cadera y abducciones ilíacas, y preferir las posiciones verticales con o sin suspensión. Como decíamos, ¿cierto? Como ustedes se fijaron en cualquiera de las etapas, independiente cuál de ellas sea, en ninguna tenemos a la paciente en decúbito supino, ¿ya? No, o en posición de litotomía. Lo que nos favorece en cualquiera de las posiciones va a ser las posiciones verticales siempre, ¿ya? Y esas son en casi todas, si ustedes se fijan en casi todas las posiciones estrellas, nos va a aparecer las de basculación o desplazamiento, ¿cierto? Asimetrías, traslaciones. ¿Se fijan? Siempre mantener a las pacientes en posiciones verticales es como lo más recomendado. ¿Ya? A modo de conclusión, no sé si quieren hacer algún alcance que hemos visto. Profe, en la cuarta etapa decía movimiento de abducción, rotación interna y asimétricos, ¿pero de qué? En la anterior. En la 22, profe. Va, tenía el micrófono bloqueado. De cadera siempre, Javiera. Ah, ya, profe, gracias. Siempre asimetrías de cadera. Entre la tercera y la cuarta etapa, asimetrías de cadera. Acuérdense que incluso la tercera etapa sugiere banquillos o espacios que, si hay, por ejemplo, algún peldaño, sugiere que la paciente suba el pie hacia arriba de algún espacio que esté más alto que la base donde ella se encuentra. Por ejemplo, de repente las camas, los mismos catres clínicos tienen abajo unos espacios, unos peldañitos para que pongan los pies. Y se va a dar también, bueno, todavía no lo hemos visto, chiquillos, pero lo vamos a ver más adelante cuando veamos los mecanismos del parto. Vamos a ver cuando se producen las asimetrías del descenso, los asinclitismos del descenso de las presentaciones. Generalmente las mujeres hacen estas posiciones de asimetría producto de esos asinclitismos. Cuando se produce igual me estoy adelantando, pero estos asinclitismos es que desciende una parte del cráneo, ¿cierto? Se deforma el cráneo para dejar una parte antes que la otra. Entonces, estas asimetrías se traducen en estas posiciones que las mujeres adoptan, y las adoptan no de forma, o sea, de manera involuntaria. No es que tú le digas, señora, ahora ponga el pie, un solo pie arriba, sino que ellas adoptan esa posición producto de la incomodidad que le provoca este asinclitismo. Solas adoptan esa posición. Es increíble el proceso del trabajo parto, chiquillos. Uno va notando ahí en el avance que todas las cosas que a ti te van contando en la teoría, realmente en la práctica tú ves cómo se van dando en la realidad. Bueno, de esto como les decía, del tema de los movimientos es complejo cuando no nos estamos viendo, cuando uno no ve y no podemos explicar de cómo se da el movimiento, es un poco difícil. Pero espero yo poder tener
esta pelvis para poder grabarle los movimientos y que se les haga un poco más fácil. Pero en la relación con la posición que les fui contando para adelante, yo me imagino que se les hace un poquito más fácil. Quiero ver si tienen algún tipo de conclusión de lo que hemos conversado. ¿No? ¿Nadie le hace ruido lo que hemos hablado? ¿O no entendieron nada? ¿No? ¿O no se escucha? ¿Me escucha? ¿Profe? ¿Sí? Sí, o sea, yo con todo lo que hemos visto en la clase de hoy día, como que me di cuenta que es súper importante estar pendiente de todo el proceso en el trabajo de parto para poder orientar a la usuaria, poder aconsejarle, recomendarle las posiciones que vayan favoreciendo el trabajo de parto, porque muchas veces, tal vez por la cantidad de pacientes que nosotros podemos tener, o distintos factores, de repente como que se deja avanzar el trabajo de parto solo, se ve muchas veces en los hospitales. Y bueno, y este tema de irles aconsejando, irles recomendando algunas posiciones a ella, igual les puede ir tranquilizando y hacer que ellas se concentren en hacer estos movimientos, en ver que nosotros estamos pendientes de ellas, ayudándolas a hacer los ejercicios, y así el trabajo de parto tal vez se pueda hacer un poco menos estresante y menos angustiante para ellas, porque igual el hecho de estar haciendo estos movimientos a ella la mantiene concentrada en lograrlo, en ir avanzando a poco, en ir viendo que esto sí va teniendo, va causando efectos favorables en el trabajo de parto. Entonces, como que igual me di cuenta que es súper importante el tema del ejercicio mientras ellas estén en la sala de preparto, y así como ir, ¿cómo se puede decir? Como ir disminuyendo tal vez su nivel de estrés. Sí, cierto, nos va a ayudar a eso. Gracias, Débora. A diferencia de lo que nosotros teníamos presupuestado, ¿cierto? Que era el manejo del trabajo de parto, que justamente como dice Débora, el mantenernos en movimiento durante el proceso, que es justamente lo contrario de lo que nos han inculcado, del manejo en sí del trabajo de parto. Todos teníamos incorporado que para manejar un trabajo de parto tenemos que tener una cama, un monitor y una paciente embarazada, y mantenerla ahí hasta que tenga el parto. Entonces, según lo que hemos visto, estas clases, ¿cierto? Se aleja mucho de eso, lo que hemos visto ahora. Y como dice la Débora, a lo mejor mucho más que estar dándole indicaciones de cómo tiene que moverse, como les decía yo, las pacientes no esperan que tú les des las indicaciones de cómo moverse, sino que el proceso te hace moverte, como yo les digo, esto mismo de la asimetría que se produce en el descenso, te hace querer adoptar una posición asimétrica para poder
para poder mejorar tu confort, para poder mejorar la comodidad durante el proceso. Entonces, mucho más allá de mantener a una paciente recostada, ¿cierto? Y con el monitor puesto para favorecer la seguridad, entre comillas, mucho más seguro esto que estamos viendo ahora. Y eso es lo que me gustaría que ustedes incorporaran en sus actividades como matronas y matrones cuando tengan la oportunidad. Que más allá de lo que nosotros podamos indicarle a las pacientes, está la libertad de lo que las pacientes quieren o sienten hacer durante el proceso. Y créanme que el movimiento es una de las cosas que uno como parturienta necesita hacer durante el proceso. Imagínense lo que es estar 27 horas acostada mirando el techo con un monitor puesto en la guata mientras estoy teniendo contracciones. Y lo que significaría o aliviaría el proceso solo el hecho de poder caminar. Y según lo que hemos visto, lo que te ayudaría solo el hecho de poder caminar. A lo mejor, más allá de sugerir, ¿cierto?, alguna posición compleja, o si yo no tengo la posibilidad de a lo mejor tener un balón kinésico en la maternidad, pero solamente el hecho de permitirle a la paciente que camine, ya me va a favorecer todas las etapas del trabajo parto, según lo que acabamos de ver. Incluso el expulsivo va a ser más corto y va a ser más favorable para la paciente de pie que en la forma como la tenemos habitualmente. ¿Ya? Entonces, eso es importante y me urge que ustedes lo conozcan ahora, chiquititos, porque después cuando nosotros nos va ganando la máquina, chiquillos, cuando vamos a práctica y vamos viendo todo lo que se hace y vamos queriendo hacer también. Entonces, es importante para mí que ustedes conozcan desde antes cómo funciona y que de verdad esto funciona, porque no es algo que yo inventé, sino que realmente el movimiento es algo que ayuda y según lo que vimos va a modificar estos diámetros que vimos, ¿cierto? Que habíamos visto en un principio de la pelvis, que la pelvis tiene ciertos diámetros que hoy día no son tan rígidos, ¿ya? Y que es importante que nosotros lo tengamos claro. No sé si tienen alguna duda al respecto o quieren hacer algún otro aporte. Yo ando buscando, les quiero mostrar una fotito, pero no la puedo encontrar. Profe, yo tengo una duda ¿Sí? con respecto a esta postura y lo que acabamos de ver hoy día. Los pacientes están con parto inducido, por ejemplo, cuando se les está administrando medicamentos, igual se da como el tiempo para poder realizar esto, por ejemplo, el que puedan caminar, el que puedan tomar diferentes posturas, o el hecho de que estén con una infusión continua no da como el lugar para poder realizarlo. Lo que pasa es que va a depender del criterio, del motivo por el que se esté realizando la infusión. Si, por ejemplo, tú la quieres acelerar porque no te parece la dinámica que tiene, no te parece acorde, no es una muy buena justificación, pues si la paciente no tiene ningún
factor de riesgo y solamente no te parece la dinámica, no es una muy buena justificación, ¿entiendes? Pero si, por ejemplo, la paciente tiene una inducción porque es una diabetes con con tratamiento con insulina, entonces, claro, ahí va a ser más difícil que la puedas mantener deambulando. ¿Te fijas? Porque va a tener que mantenerse con monitor y van a cambiar las condiciones. Cuando nosotros hablamos de una paciente que no requiere, por ejemplo, de monitorización continua y que la podemos manejar con movimiento durante el proceso del trabajo parto, es una paciente que no presenta factores de riesgo importante, porque la podemos manejar sin alguna otra intervención, ¿ya? Porque en el caso de que tenemos pacientes con factores de riesgo, ya van a ser distintos nuestros manejos, ¿ya? Ahí van a cambiar varias cosas. Por ejemplo, lo que tú estás mencionando, por lo mejor vamos a tener que inducirla, y en ese caso vamos a tener que mantenerla con monitorización continua. Y si la tenemos con monitorización continua, ya no vamos a poder dejarla que deambule, porque vamos a tener que tenerla conectada al monitor. ¿Te fijas? Esa fotito les quería compartir. Esa es una foto real de una paciente en trabajo de parto real. Y ese es una contranotación sacra real. Así se comporta el sacro de verdad cuando nosotros no lo tenemos apoyado de verdad. Y así es la forma como se transforma la pelvis cuando estamos en trabajo parto. Entonces, efectivamente, la pelvis se transforma y se modifican los diámetros de la pelvis cuando estamos en trabajo parto. Cuando no lo tenemos, si nosotros tuviéramos ese sacro, por ejemplo, apoyado, si esa paciente estuviera en posición de litotomía, esa movilidad del sacro sería imposible porque la tendríamos apoyada contra una superficie rígida, por tanto el sacro no tendría la movilidad que tiene en la foto. Entonces no podría moverse de esa forma. Entonces es para que vean que efectivamente la pelvis tiene movimiento, tiene esos movimientos intrínsecos, se mueve entre sí, las articulaciones son móviles de verdad, se pueden modificar esos diámetros, siempre que nosotros les demos el espacio para hacerlo. Si lo tuviéramos en posición de litotomía no podríamos observarlo porque no le daríamos el espacio para que lo haga. ¿Sí? Eso, chicos. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta.
voy a... les voy a pasar la lista, chiquillos, que tengo que... Antes que se me olvide. Ay. Ya. Marianela Burto está. Ah, no, mejor les voy a sacar una foto porque hay harta gente que se ha desconectado. Ya, no, mejor les saqué una foto porque hay gente que se ha desconectado. Ya, ¿hasta qué hora esta clase, chiquillos, alcanzaremos a ver la de la vez anterior, si es que les quedó alguna duda o no? Profe, ya deberíamos haber terminado, tenemos clases ahora. Ah, ya, ¿hasta 10 para las 2 o no? Ah, terminamos, ya. Ya, bueno, pero la otra era la que teníamos que ver, que la habíamos visto todo. ¿Se acuerdan que yo le hice como un mix en la primera? Que era de pelvis y planos de Hodge y pelvimetría, que la vimos toda en la primera clase y que yo quería ver si es que alcanzábamos a retomar hoy día por si tenían alguna duda. Ah, ya, sí, le saqué una foto a los que se conectaron a Aileen, así que no hay problema. Ya, pero subí la presentación, chiquillos, la anterior, esa que yo les digo que es como un mix, así es que quedó igual y la clase grabada. Ya, eso entonces, la clase de hoy también la voy a subir y como les digo, cuando tenga la pelvis, que yo creo va a ser esta semana, a ver qué día hoy, jueves, no, el próximo lunes, yo creo, les voy a grabar un videito con los movimientos para que les quede un poquito más claro, ¿ya? Y eso lo vamos a subir igual a material de estudio para que les quede un poquitito más claro. Hay en la programación, una parte que dice, sí, Marianela, estamos ok. Una parte que dice una presentación de video, pero ese video no es de ustedes, lo vamos a presentar nosotros, ¿ya? Así que para que no se preocupen y piensen que tenían que hacerlo ustedes. En el caso de que hayan tenido que hacerlo ustedes, nosotros ya tendríamos que haberles dado todas las indicaciones necesarias. Así que, Javiera. Hola, profe. Hola, Javiera. ¿La asistencia está corriendo? Sí. Pero, profe, consulta, ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, el internet a veces no les funciona o la página no y eso ya no... ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Tenemos que mandarle un correo? Es que yo entiendo que hay una circular que está corriendo desde el fines de agosto que nos llegó que dice que vamos a retomar el tema de la... ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, ahora. ¿Sí? Ya. De fines de agosto hay una circular que nos llegó, que también les llegó a ustedes, que dice que vamos a volver a retomar el tema de la asistencia.
Si hay algún problema de ustedes, por ejemplo, de conexión o algo así, debieran informarlo a dirección de escuela, chiquillos, porque de vicerrectoría nos llegó esta circular que yo les digo que dice que vamos a retomar lo de la asistencia a fines de, no, a mediados de agosto más o menos, ¿ya? Así es que para que lo informen, si es que hay Ya. alguna complicación. Profe, entonces ¿Ya? las cátedras serían 75% de asistencia, ¿cierto? Y los talleres 100%, eso sigue Los corriendo. talleres, sí, Vale. sí, ¿ya? Gracias. Bueno, Macarena, Profe, en verdad no sé si leyó mi mensaje, pero yo hace como 20, 25 minutos me tuve que ir a dejar a mi mamá en la clínica y por eso me tuve que ausentar y no sé si contará como que estuve la mayor parte de la clase como presente. sí, Macarena, yo les puse ahí que les tomé una